Me llamo Dara. Y yo soy Roberto. Y hoy les vamos a platicar unas cuantas historias que nos han ocurrido en el tema paranormal. ¿Y quieres empezar o empiezo? Empieza tú. Bueno, Danos la iniciación. yo les voy a platicar así como primera. Cuando estaba más chico, tenía un Teletubby de peluche. Eh, ¿Cuántos años? no sé, como 4, más o menos. Y el Teletubby usaba pilas, ¿no? Porque le apretabas la panza y hacía ruidos. Y era todo de peluche y la cara de plástico. Era el moradito, el Tinky Winky. Y total, lo teníamos ahí en el cuarto y de repente un día empezó a sonar en la noche, así sin que nadie le apretara. Dijimos, bueno, puede ser que un circuito o cualquier cosa. Y lo revisamos, le quitamos las pilas y ese día en la noche volvió a sonar, pero obviamente sin pilas. Y eso fue ya como el acabose porque ya mi mamá dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a tirarlo. Pues es que, Lo hubieras quemado. o sea, ver un muñeco que lleva pilas que funcione, sí está como Turbio. medio creepy. Y pues eso fue así como la primera que me acuerdo de una experiencia muy traumática, la verdad. ¿Tú? A mí hubo un tiempo que cuando yo iba en la primaria, como tercero o cuarto, a mi mamá le ofrecieron un trabajo en Cancún y nos fuimos a vivir allá. Entonces, en esa casa donde estábamos eran como las de Infonavit. No, no estoy 100% segura, pero creo que estoy ahí, ¿no? Yo digo que sí era de esas. Y primero nuestros vecinos, habían dos vecinos que la verdad no les caíamos muy bien y siempre nos iban a aventar basura o cosas así. Y empezó todo cuando mi mamá pues trabajaba en la noche, en la noche y luego en las tardes, entonces pues había momentos en los que mi hermana y yo nos quedábamos solas. Y hubo un momento donde yo me bajé a jugar a la calle con unos amigos que teníamos y ella se quedó en la casa, pero no había nadie, solo estábamos nosotras dos. Y dice que... ¿Sí puedo contar la experiencia de mi hermana, no? Sí. Bueno, es que como eran propias dije, No, bueno, aunque sea de la familia, no tiene mucho importa. que ver. Bueno, y ella dice, se bañó con la puerta abierta porque no había nadie y pasó un niño corriendo en el pasillo porque era recámara, había una recámara, estaba el baño en medio y en el otro lado estaba la otra recámara. Entonces dice que vio un niño corriendo y que se asomó porque pensó que era yo, pero pues yo andaba jugando porque la recámara de mi mamá daba a la calle y me vio jugando en la calle. Entonces, pues se espantó, ¿no? Y esa fue una parte, y a mí una noche, eso fue una madrugada. Nos quedamos solas porque pues mi mamá se fue a trabajar, ¿no? Nos encerramos, cerramos todo, nos acostamos a dormir. Y yo andaba inquieta, no podía dormir, no podía dormir. Y prendieron la luz del pasillito, ese chiquito que nos unía las dos recámaras y el baño. Prendieron la luz y como quedaba un espacio así entre la puerta y el piso, se vio como una sombra. Yo dije, pues llegó mi mamá, ¿no? Y me asomé y vi que no estaba en su recámara, vi que no había nadie en el baño, ni abajo en la cocina, ni en la sala, no había nadie, nadie. Y todo estaba cerrado. Entonces, este, y ya me subí otra vez a la recámara, pero nosotras no teníamos todavía cama. Dormíamos en colchones inflables. Entonces, mi colchón estaba muy cerca de la puerta. Mi cabeza, de hecho, daba a la puerta. Y cuando yo volteé así hacia atrás para ver, porque escuché un ruido, se veía la sombra como si fueran unas patas de cabra, Mm. pero solo se veía la sombra, no como tal las patas, solo era la sombra. Y si has visto la de Arrástrame al infierno, Sí. ves que se ve la silueta así Ujú, nada más, ujú. así se veía. Entonces yo me asusté y moví a mi hermana y le dije, despiértate por favor, despiértate. Y no se despertaba. Y yo pues ya hasta que en qué momento me quedé dormida, no lo sé. Y pues esa fue una de mis experiencias que me pasó de las peores, yo creo que me ha pasado.
Pero ya después ya no pasó nada en esa casa. Hasta ahí es que regresándonos a la Ciudad de México, haz de cuenta que en mi casa de acá rentaba un señor que le decíamos el cucaracha, no sé por qué le decían así, pero él era, pues como que sabía más o menos curar y todo eso. Mm. Entonces él curó la casa de allá porque también ahí nos dijo que habían muertos enterrados, que, que la gente pues, nos aventaba cosas pues para mal, ¿no? Entonces él curó la casa y en una esquina, luego cuando vayas a mi casa te voy a enseñar, esa esquina de los tres pisos se une. Entonces en esa esquina de hasta abajo, del primer piso, dice que cuando empezó a curar salió corriendo, bueno, pasó corriendo una sombra así por toda la sala y se salió al patio y pues desapareció. Dice él que era un demonio, pero pues solo él lo sabe, ¿no? Entonces, nos dio protecciones, curó la casa y enseguiditas, porque cuadrando las fechas con mi familia, más o menos fue como por cuando curaron la casa que nos pasó todo eso allá. O sea, como que lo siguió. Sí, Se fue de su casa de sí, aquí a la de allá. sí, como si nos hubiera seguido algo. Entonces, igual hubo una noche que mi mamá estaba dormida y nosotras nos quedamos despiertas y bajamos por agua. Y cuando íbamos subiendo las escaleras, mi mamá tenía una BlackBerry. Mm. Empezó a sacar fotos sola. Empezó a verse así el flash por toda la sala. Y pues nos subimos corriendo, nos encerramos. Pero sí, bueno, esas son unas cuantas poquillas cosas de las que nos pasaron. Sí, o sea, no estaba como ligado a la casa nada más. O sea, como que ustedes se fueron de aquí de México hacia Cancún y de todos modos le siguieron pasando cosas allá. Sí. Pero me imagino que ya ahorita ya. Ahorita no, ahorita ya está más relajado porque mi mamá empezó también a curar la casa y así, y pues la verdad ahorita sí es todo más tranquilo. Pues sí, es que muchas veces la gente cree que por sacar un fantasma de una casa ya no te va a seguir. Pero normalmente lo que pasa es que los eliminas a lo mejor de esa casa y te mudas a otra. Y en la nueva casa pues tienes lo mismo porque está pegado a ti, no a la casa. Ujú. Así, sí, así nos pasó de hecho. Y el señor que, no sé, perdón, no sé, es que no me hace su nombre, pero nos dijo que allá en Cancún había una mujer que pues no nos quería. Y a mí bueno, una vez fuimos a su casa y a mí me dio un plato creo que era de camarón o algo así, eran de mariscos. Y yo pues comí normal y cuando yo llegué de regreso a la Ciudad de México me curaron porque el señor me vio y me dijo, porque yo me sentía muy mal, me empezaba a sentir muy mal. Y me acuerdo que dijo que algo me habían dado a mí de comer. Y él no sabía. O sea, él no sabía que yo había, o sea, nada, nada, nada. Sí, no había manera de que él. Supiera, ¿no? Entonces él nada más me vio y le dijo a mamá, me curaron y me dieron como parecía una almendra. Y con eso vomité todo lo que tenía que vomitar. Y de hecho me limpiaron con un huevo y salió una bolita negra en el huevo. Y por eso fue que me dieron esa cosa como purgante. Y vomité. Y ya después de ahí, no sé cuántos días, igual me estuvieron curando de espanto y de otras cosas y me pusieron una protección. Y ya con eso me curé. Sí, es que muchas veces la gente por envidia o Por simplemente por. maldosos. Sí, por maldad hace cualquier cosa para que la gente se vaya de ese lugar. Sí. Y pues, a mí me pasó algo muy, muy curioso. eh, Cuando no estaba tan pequeño como con lo del Teletubby, pero no sé, no tendría más de 10 años. Porque en ese tiempo, a los que les haya tocado, Carlos Trejo tenía programa en la televisión, de cuando se iba a hacer sus investigaciones y así, mucho antes de Extra Normal. Estábamos en la sala, vivíamos allá en Guanajuato. La casa estaba medio oscura, ¿no? Porque nada más entraba la luz por la ventana de adelante y todo lo de atrás estaba oscuro. Entonces la sala era así como esto más o menos, pero oscuro. Y estábamos en un sillón, así como este.
Yo creo que hasta del mismo tamaño más o menos. Estábamos mi abuelita, yo en medio y mi abuelito del otro lado. Y teníamos la tele, que en ese tiempo pues era tele de las análogas, de aquellas viejitas. Ujú. Y estábamos viendo la tele, una investigación de Carlos Trejo. Y ellos se acostumbran a los sillones subirles unas bases. No sé si sabes cuáles, de Sí, vidrio. sí, sí, Que sí. van abajo en las patas y entonces el sillón queda arriba. Sí, sí, sí. Estaba el sillón en cuatro de esas, obviamente. Y de repente estamos viendo la tele normal y se siente como el sillón cae así. Y todos sentimos, o sea, las tres personas que estábamos ahí, sentimos como el sillón pegó en el piso. Dijimos, ay, pues se cayó el sillón. Fue lo primero que dijimos. Nos paramos y revisamos el sillón y el sillón estaba en las patas. O sea, no había ninguna manera posible de que el sillón haya caído. Pero lo sentimos y todos lo escuchamos. Y de ahí, pues ya dejé de ver ese programa porque, pues, ¿cómo te explicas tú que un sillón se sienta y se escuche que cae, pero lo revisas y no, pues no? O sea, no, No no tiene pasó nada. explicación. No hay manera de que eso haya pasado. Y de hecho mi abuelita todavía se acuerda de esa historia y me dice, ay, ¿te acuerdas cuando se cayó el Ay, sillón? qué miedo. Y le digo, sí, ¿no? Y todo por estar viendo programas de terror. Y de ahí muchos años dejé de ver. ¿Crees que Porque eso sí pase? O sea, de lo que mencionan de que abres portales cuando ves ese tipo de cosas. depende que veas. Porque, por ejemplo, obviamente si estás viendo exorcismos o cosas ya muy fuertes, pues sí. Pero así como alguien que va a un lugar y explora y así, no, la verdad no creo que sea así de fuerte que se manifieste en tu casa. Pero, hablando de eso, yo tengo un amor-odio con las películas de Annabelle. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el cine de terror, ¿no? Sale película del Conjuro y veo las películas del Conjuro, del Exorcista, de lo que salga. Y me acuerdo que estábamos viendo Annabelle, la 2 y no sé, de repente empecé a escuchar ruiditos así en un mueble que teníamos al lado de la cama. Y pues no, yo estaba concentrado en la película y de repente volteo y un tenis así levitando. O sea, los teníamos en un mueble así cuadrado y estaban los tenis así apilados. Y de repente volteo y un tenis así flotando y las agujetas así colgando. Y me le quedo viendo y volteo con mi mamá y le digo, mira. Y cuando le digo, mira, justo el tenis se cae. Pero las agujetas se quedaron así como moviéndose. Me dice, mamá, ¿qué? Le digo, pues el tenis estaba flotando. Y me dijo, ¿cómo va a flotar un tenis? Eso no pasa. Y tu mamá ya deja de hacerlo. Casi, casi. Y le dije, no, es en serio, o sea, el tenis estaba flotando. Y cada vez que vemos las películas de Annabelle siempre pasa algo. O sea, siempre, siempre. Entonces yo creo que depende de qué cosa estés viendo. Puede ser que sí o que no. Yo creo que sí. Puede ser con cualquier cosa de terror. No, no, no. Como por ejemplo lo que mencionabas de las exploraciones. Porque al final del día no es algo 100% real, ¿no? Yo creo que sí le meten como ahí para meterle suspenso o algo. Pero yo creo que no es una forma tan directa de abrir como un portal, ¿no? Yo creo que más bien con películas que sí son, pues, ahora sí que basadas en hechos reales, yo creo que ahí sí, sí hay posibilidad de que abras un portal. No, y de hecho, lo que se menciona hoy en día es que cuando se graba una película de terror, por ejemplo, del Conjuro, se utilizan ritos reales precisamente para que te dé más miedo. ¿Qué? Sí, Eso no lo sabía. o sea, se utilizan, a lo mejor si el personaje dice una oración, se hace esa oración para que tenga un cierto efecto en cada persona y te dé más miedo y te produzca esa sensación real de que estás viviendo una película. Bueno, también puede ser también. Hollywood esconde muchas cosas. Muchas, muchas. En Cancún, regresándonos otra vez a Cancún. Me acuerdo que un amigo de mamá nos contó una historia que le llaman la Xcabay, algo así se Ujú. llama. Y era una mujer que creo la violaron y la mataron. Y ella se vengaba de los hombres, espiritualmente, ¿no?
Entonces yo no creí en esa historia porque dije, como una mujer, ¿no? Y dicen que cuando ella pasa por las calles en la noche, que huele toda la calle a perfume. Entonces hubo una vez, una noche que mi hermana y yo, perdón, sí, no, éramos un amigo, mi hermana y yo. Y nos quedamos jugando en la noche, ya eran como las 12 más o menos, y empezó a oler la calle a perfume. Pero yo me empecé a cuestionar porque dije, oye, ¿solo lo estoy oliendo yo o todos estamos oliendo y escuchando lo mismo, ¿no? Pero, ¿a qué olía? A perfume, O sea, sí, como a perfume de mujer, pero como a muy dulce, rosas o... como muy dulce, no sé cómo explicártelo. Nunca he olido un perfume así, solo era un olor dulce de perfume. Sabías que era perfume de mujer, pero era muy dulce, olía muy rico, la verdad. Entonces empezamos a platicar y todo eso porque ya estábamos con una pelota y le dije a mi hermana, oye, le dije, ¿soy yo o si huele a perfume en la calle? Pero pues, ¿quién iba a pasar a esa hora? Solo los carros pasaban de vez en cuando porque era cerrada. Haz de cuenta que era las calles así y al final estaba cerrado porque había bosque y creo que había un cenote y no sé qué. El chiste es que nada más estaba eso. Y pues ya era tarde, no había nadie, literalmente nadie. Y yo le dije a mi hermana, oye, sí huele a perfume, ¿no? Y me dijo, yo creo que tú ya te estás sugestionando, me dijo. Y le dije, ¿cómo crees? Le dije, huele. Y empezamos así a concentrarnos y todo. Y nuestro amigo dijo, es que sí huele como a perfume. Pero no sé por qué yo lo sentía un poco más fuerte. Ellos yo creo no, porque, o sea, me dijeron que sí, pero estuvo raro, muy raro la verdad. Y yo me eché a correr a la casa y le dije a mi hermana, yo no voy a estar acá afuera porque me da mucho miedo, ¿no? Y nos metimos a la casa porque a mi amigo sí le dio miedo y mi hermana todavía ya es un poco más valiente que yo. Lo llevó a su casa porque estaba ahí mismo en la colonia. Y yo ya me encerré y me subí a la recámara de mi mamá porque como daba hacia la calle su ventana, yo me asomé a verla. Y entró, me dice, ya cerré todo. Dice, ¿qué te pasó? Le dije, no, es que sí, es que olía mucho a perfume. Y yo sentía demasiado miedo. Es de esas veces que no sé si es porque realmente te adentraste tanto en la historia que lo sientes que es real. Y en ese momento sí me sentí con tanto miedo. Y mi hermana me dijo, es que sí olía, dice, pero no, o sea, no había nadie. Y le dije, entonces, ¿cómo explicas que olía la calle a perfume, no? Porque no vimos nada, la verdad, no vimos ninguna mujer ni flotando ni nada. Solo que olía muchísimo a perfume en la calle. Y pues ya, eso nos pasó y yo ya no, a esa hora ya no volvimos a salir a jugar. Ya no nos esperamos a jugar a esa hora. No, y también es raro porque aunque hubiera pasado alguien, ¿cómo te explicas que dure tanto Huele, el olor? sí, sí, porque un perfume pasa sí huele tantito, pero no se queda concentrado ahí. Y yo todavía lo sentía, o sea, no, para mí estuvo feo. Ahora también yo creo que como estaba también más chica, tenía como 9 años, No es que sí, uno de más chico, como que todo lo ve como muy, muy grande, sí, ¿no? O sea, y ni siquiera sabes si las cosas son reales. Y todo viene inculcado de la familia, ¿no? Porque sí. estamos chiquitos y que nos dicen, ah, va a venir el coco y te va a llevar, o va a venir el viejo del costal, o se te va a aparecer tal. Porque yo conozco niños que pueden quedarse en la oscuridad y No sé, no no les da sienten miedo. miedo. Hasta que los papás empiezan, no, pues es que ahí se aparece tal. Porque no creo que sea algo natural el miedo a cosas así desde pequeños. No, por algo empiezas a sentir miedo, por algo que te platican, por algo que escuchas, por algo así. Pero bueno, platícanos otra historia. Ah, bueno, me mandaron una historia que les voy a leer. Me mandaron una historia, me la mandó mi prima y dice así. Hola, mi nombre es Leilani y soy de Guanajuato. Les quiero compartir una de varias anécdotas que me han pasado en el transcurso de mi vida. Una de las que más me han marcado, o más bien, me han dejado dudando de la relación entre la vida y la muerte. En el año 2018, tristemente falleció una amiga de cáncer a la edad de 13 años. Su muerte me dolió muchísimo, ya que me llevaba muy bien con ella, hablaba con ella y habíamos convivido en la primaria. Falleció el 15 de febrero del 2018. Cada 15 de cada mes mi mamá me acompañaba al panteón a llevarle su ramo de girasoles. Se llegó ese nuevo mes y parecía ser un día normal.
Todo había transcurrido con total normalidad. Ese día llegamos al panteón e íbamos caminando, hablando de temas de secundaria que estaba pasando. De la nada, alzo la mirada y veo a una señora observando una tumba. Su cabeza estaba baja y la sensación se sentía como tristeza y nostalgia. El primer pensamiento que tuve en ese momento fue decirle a mi mamá, pobre señora, a lo mejor se murió su esposo o un hijo y vino a verlo. Mi mamá en ese momento soltó una pequeña risa nerviosa y seguimos caminando. Llegamos a la tumba de mi amiga y dejé su ramo de girasoles. Me despedí y nuevamente pasamos por esa tumba. Pero ahora la señora estaba volteando hacia nosotras y le dije a mi mamá nuevamente, ay mamá, yo creo que la señora me escuchó, por eso se nos queda viendo. Mi mamá me apretó el brazo y me dijo que le camináramos rápido. Su reacción me sorprendió y le pregunté el por qué y me dijo que por favor nos apuráramos, que saliendo me decía. Por curiosidad, volteé y la señora seguía viéndonos fijamente, pero su expresión mostraba demasiada nostalgia y me dio escalofríos, así que me giré lentamente. Al salir del panteón nos subimos a la moto. Estábamos en silencio y nuevamente le pregunté que por qué me había dicho que me apurara, si no llevábamos prisa, y me respondió, Leilani, ahí no había nadie. Yo me extrañé y le dije, ¿cómo no, mamá, si ahí estaba la señora las dos veces cuando llegamos y cuando salimos del panteón? Y ella me juraba que no había nadie, y me enseñó su brazo con su piel erizada. Y sé que mi mamá no me mentiría con eso, porque si realmente lo hubiera visto me hubiera dado una respuesta sobre el cómo la veía, o si solo yo la había notado triste. Desde ese día, algunas preguntas están en mi cabeza. ¿Quién era? ¿Qué buscaba o qué necesitaba? ¿Por qué se me apareció a mí? Son preguntas que desde ese día no he podido responder, y sé que no fue imaginación porque recuerdo perfectamente que traía un pantalón negro de vestir, zapatos negros, blusa rosa, cabello corto color negro, tez morena clara y sus ojos y su expresión era triste. Y si algún día llego a saber quién era ella y qué necesitaba de mí, espero poder ayudarla. Gracias por leerme. Qué ¿Qué fuerte. opinas? No me inventes. Ay, no, yo creo que sí. Estaba chica, ¿no? Sí, O, secundaria. sí. Yo creo que, bueno, chica y no tanto porque creo que los niños son más susceptibles a ver cosas que nosotros ya no podemos ver. No sé si es por su pureza o por su inocencia, por muchas cosas, pero yo creo que sí, se lo vio, sí No, y la vio. de hecho hasta la fecha ella tiene Pero, y como... si se acuerda, o sea, es porque realmente pasó. Porque hay cosas que dices, te cuestionas y dices, sí las vi, no las vi. Y se te olvidan, pero ella no se le olvidó, fue algo que se le quedó muy grabado. No, qué miedo. No, y de hecho hasta la fecha ella tiene todavía como Que ese temple don. de su mamá, vámonos, hija, ¿de qué estás hablando? Sí, pues imagínate que te digan, Sí. no, pues ahí hay alguien y tú no veas. No, a mí me dice eso, la dejo y me echo a correr. No, no es cierto, pero sí, no, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. De hecho, el año pasado que fui de vacaciones, fui allá con ellas y me pasaron dos cosas bien extrañas. La primera es que mi abuelito iba a comprar unas plantas para su jardín y fuimos a un pueblito, ¿no? O sea, ahí donde ella vive es un pueblito, pero nos fuimos hacia otro pueblo que tiene así como, que es como un tipo Xochimilco. Ujú. Se encarga de reproducir plantas, vender tierra y todo Sí, esto. sí. Entonces fuimos a un vivero a buscar un costal de tierra, macetas y una planta. Y yo con esa prima, con Ley, me metí, ¿no? A ver todas las plantas que había. Y llegando casi al fondo, era un pasillo así larguísimo, ¿no? Árboles de un lado, palmeras del otro. Entonces yo iba adelante porque iba viendo. Y de repente veo que así del fondo, de hasta atrás, sale corriendo un niño. Así un niño pequeño. Tenía un panza azul, una camisetita blanca y tenía el pelo así como de honguito. O sea, yo lo vi claramente. Ujú. Sale corriendo y se mete a un pasillo. Y le digo a mi prima, aguas, porque anda un niño corriendo. Y me dice mi prima, El ¿cuál niño. niño? Y yo así de, ¿cómo que cuál niño? El que salió corriendo de allá. Me dice, no, en ningún momento salió ningún niño. Y yo así de, "Pues no, la que veía las cosas así eras tú. Me dice, no, aquí no hay ningún niño. Entonces le digo, no, pues entonces ya vámonos. Dicen, bueno, no sé, ahorita que mencionas lo del niño, dicen que los niños, así cuando los ves, bueno, que son fantasmas, por así decirlo, que no son
almas que se quedan aquí. O sea, que son demonios disfrazados de niño. Agarra como esa figura, ¿no? No, Sí, no porque sabemos qué de tan cierto sea. hecho, bueno, la cultura dice que un niño pues no tiene pecados. Entonces ¿Qué haría penando en la no tierra, puede, no? no tendría sentido que quedara aquí. Y Su alma. normalmente siempre que se aparece un niño, pues no sabemos qué es. Es otra cosa que toma la forma de un niño porque no puede haber Nunca, niños. nunca crean en un niño Sí, sí, si les fantasma. aparece un niño, no. Corran. Sí, como la niña fantasma del metro. Sí, ¿Te sabes esa cállate. historia? No, no lo he escuchado. Bueno, muy por ahí he escuchado más bien el título, pero como tal la historia no. No, esa historia, bueno, yo sí me la sé. Dicen que en las estaciones, no recuerdo qué estación específicamente, pero se menciona que se aparece en varios lados. En la noche, de repente se te acerca una niña diciendo que si le puedes amarrar las agujetas, porque lleva sus agujetas desamarradas. Entonces ya tú te agachas y al momento de levantar la cabeza la niña no tiene, porque dicen que murió degollada por el metro. Y así dicen que se aparece en las estaciones. Ay, no, qué horror, qué miedo. Son una Y de yo las otra vez a las vías, ¿no es cierto? son una de las tantas historias que se cuentan en el metro. Hablando de niños, bueno, yéndonos con ese tema. Ahorita que dijiste se me vino otra historia a la cabeza. En mi casa, ahorita, aquí en la ciudad, ya no en Cancún, aquí. Mi hermana, bueno, mi mamá dice más bien que mi hermana siempre veía un niño ahí en nuestra casa. Y ahorita te voy a contar otra cosa. Dicen que ese niño era hijo de la esposa de uno de mis tíos, pero lo perdió antes de que naciera. Entonces, pues como, ¿cómo va a ser ese niño, no? Si el niño que ve mi hermana ya tenía como unos 5 años. Y mi hermana siempre jugaba con él. Mi mamá dice que una vez la vio jugando con él que decía, es que mira mamá niño, no sé qué. Y mi hermana, la más grande, igual lo llegó a ver cuando estaba más chica. Pero mi hermana dice que, bueno, mi hermana dice que si se acuerda más o menos del niño, dice que es güerito y que tiene los ojos pues como no tan claros, pero sí un poquito claritos. Y tiene sentido porque mi abuelita tiene los ojos muy claros y mi tío los tiene muy claros. Entonces, mi mamá dice que igual yo en alguna ocasión llegué a jugar con él, pero cuando me vio mi mamá que iba para la puerta, porque yo iba para la puerta, mi mamá me agarró y me dijo que pues a dónde iba y yo le decía que iba a jugar con el niño, porque no sé, ahí a dónde iba yo, porque yo no me acuerdo, la verdad yo nunca me acuerdo de Sí. haber jugado con un niño, ¿no? Yo creo que también cierta parte de la edad y otra cosa ahí espiritual o paranormal. Y ese niño siempre, el señor este que te mencionaba que curó la casa, dice, nos dijo eso, que era del hijo que perdieron mi tío y su esposa, y que era él. Pero dice, pero no le hagan caso tanto porque él nos dijo que no era un niño como tal, era un demonio. Y ya yéndonos con ese mismo tema, es que en mi casa pasaron muchas cosas. Cuando nos fuimos y curaron la casa, a mi mamá, a mi abuelita le habían dado una muñeca como de esas viejitas, muy antigua. Se la dieron y mi mamá la tenía en su cama. Entonces empezaron a sentir como vibras raras de esa muñeca. Y el señor cuando entró a la recámara y la vio, dijo, tráiganmela, porque trae algo mal. Y la curó, la encerró en un círculo, creo que de azúcar, debe ser, Sal. no, de alcohol. Mm. Y la quemaron ahí, en ese círculo. La quemaron y mi hermana, la más grande, que ya no se fue, ella se quedó. Y mi abuelita dicen que cuando se estaba quemando la muñeca hacía gestos, como enojada. Entonces, no, nunca abrieron, no sé si abrieron la muñeca, si traía algo adentro o algo, pero dicen que hacía gestos. Entonces yo creo que le hicieron un trabajo a mi abuelita, porque igual cuando nosotras nos fuimos, empezó a irles muy mal en la casa. La economía, digo, no, no les faltaba, pero sí como que surgía esto, hay que pagar esto, imprevistos, ¿no? Ujú. Que
nunca nos habían pasado. Entonces, cuando empezó todo eso fue cuando el señor fue y habló con mi mamá. Y le dijo, es que yo vi esto, y ya te contaré luego a detalle porque a mí no me han contado como tal. Pero sí, así pasó. ¿Tú crees? Esa de la muñeca a mí sí me dio miedo. Porque yo la vi, yo la agarré. Y nunca sentí como esas vibras de decir, ay, no, trae algo malo, ¿no? Pero ellas dicen que hacía caras. Y yo me lo imaginé y dije, ay, no, qué horror, qué bueno que no estuve ahí. Pues es que es muy común que en ese tipo de muñecas o de muñecos o de lo que sea, como que se guarde algo, ¿no? Tenemos el claro ejemplo de Annabelle, dejando de lado la película con la historia real de los Warren, Ujú. pues sabemos que un espíritu o lo que sea puede ocupar cualquier cosa, ¿no? Porque no solamente muñecas. Está el espejo, por ejemplo, la caja musical. O sea, en cualquier lugar podemos encontrar vibras malas. ¿Qué otra cosa me vas a platicar? No, pues tú, otra historia, lanzas otra historia. Ya te conté eso en lo que yo pienso. ¿Es en serio? No hay nadie. O sea, afuera. Tenemos clip viral. Hay que limpiar tu casa. Bueno, con esta prima, después de que fuimos al vivero, me dijo que si la acompañaba al panteón porque iba a ver a su... Bueno, a la tumba de su amigo, que murió en un accidente. Y le dije que sí, no había problema. Mi abuelito nos llevó en el carro. Yo sí sé manejar, pero qué huevo a manejar. Y nos llevamos a su hermana. Su hermana estaba chiquita, no sé, tendría 2 años, más o menos, porque ahorita tiene 3. Entonces sí, 2 años. Y ya llegamos al panteón. No sabía qué tumba era, porque a pesar de que era un panteón chiquito, pues si no, si casi no vas, pues es difícil, ¿no? Porque llegas y ves una tumba o dos o tres más nuevas. Entonces estuvimos buscando y todo. Y ya cuando llegamos ahí a la tumba de su amigo, este, está las tumbas así como en hilera, así, así. Y aquí está la barda que delimita el panteón. Ah, ajá, ¿hasta allá? Sí, Ajá. ves que te digo que es nuevo, es un cuadrado así y nada más está aquí ocupado. Entonces estábamos pegados a la barda y de repente yo así a lo lejos empiezo a escuchar gritos, así como si tuvieran a alguien amarrado, no sé. Me quedé así. Y mi prima y la otra chiquita jugando. Y empecé a escuchar más y más, pero más fuerte. Y le digo a mi prima, "No, pobrecito, quién sabe qué le pasó". Y volteé y me dice, ¿quién? ¿De qué hablas? Le digo, pues ¿qué no escuchas? Alguien está gritando para allá afuera. Me dice, no, nadie está gritando. Y lo escuché más fuerte, así como si estuviera atrás de la barda. Así, gritos fuertes. Le digo, ¿cómo no? Si hay alguien ahí gritando. Me dice, no hay nadie. Entonces la barda no está muy alta. Entonces fui, yo bien curioso, fui y me asomé por encima de la barda y no había nadie. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que nadie? No, no había nadie. Nada. Y nadie lo escuchó. Solamente lo escuché yo. No había nada, 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 nada. nada. Era baldío. Prácticamente el panteón está en un cerro. No Ay, había posibilidades de no. que hubiera personas ahí. Ay, no, qué horror. Eso es muy común que cuando tú escuchas algo o ves algo y si estás con otras personas como que no, como si se les bloquearan los sentidos y no escuchan o ven. O simplemente lo escuchas solo tú. Porque hay personas, por ejemplo, mi prima, pues por ejemplo, en la historia del panteón, ella sí la vio. Y ella sí puede ver cosas así. Y yo cuando estoy con ella me dice que ve algo y yo no lo veo. Es como que se le presentan a ciertas personas. Y en ese momento pues me tocó escuchar a mí. ¿Crees que sea cuando estés más vulnerable? O sea, cuando tú estés más Sí. vulnerable. Sí, porque en ese tiempo estaba como medio... Depre. Sí. Sí, yo también creo eso. Qué fuerte. Igual es que cuando estábamos más chicos, mis primos tendían mucho a visitarnos en mi casa. Y cuando estábamos más chicos, igual como que nos pasaban cosas bien raras en la casa. Sobre todo cuando no había ningún adulto.
porque habían veces que sí nos quedábamos solos. Y esa vez lo más raro fue que habían adultos, pero haz de cuenta que en el segundo piso estábamos mi hermana y yo porque son recámaras divididas, pero compartíamos la misma salida. Entonces, haz de cuenta que en mi recámara, que estaba de este lado, yo siempre tengo muchos peluches, muchos juguetes y así. Y mi hermana sí tenía, pero bueno, eso ya es otro punto, ¿no? No sé por qué me estoy desviando, borra eso. Bueno, el chiste es que en mi recámara tenía yo la muñeca de mi hermana que le llamaba a ella Estrella. Era una bebecita de esas que tienen como el torso, como de espuma o así que se doblan, que Ah, tienen sí. como arenita. Sí, sí, sí. Y solo tenían los brazos, las piernitas y la cabeza de plástico. Entonces, dice mi hermana que estaba jugando ella con mi primo y mi otra hermana, la más grande, que estaban jugando a que era la bebé y no sé qué, ¿no? El chiste es que ellos la dejaron acostada en mi cama tapada, hasta aquí. Y según ellos se fueron a trabajar, jugando, ¿no? Sí, Ya sí. sabes, éramos niños ingeniosos. Entonces, dicen que cuando regresaron a la recámara otra vez la muñeca estaba sentada en mi cama. Pero nadie había entrado a la recámara, estaba sentada. Y primero, ¿cómo va a estar sentada si es de esas que se deshacen así porque como su torso no es algo fijo? Pues, ¿cómo explicas que estuviera sentada derecha, no? El chiste es que ya la volvieron a acostar porque no le dieron importancia y la taparon totalmente. Y ya, y salieron otra vez a jugar en la salita que teníamos ahí del segundo piso. Y cuando regresan, la muñeca está en la entrada de mi recámara sentada. Pero ¿Cómo ya en el piso. explicas eso? Sí, en el piso, en la mera entrada. ¿Cómo explicas eso? ¿Quién más estaba ahí? Solo eran ellos dos. Porque mi hermana, la más grande, no sé si se aburrió o algo, y yo no estaba ahí con ellos. Porque a mí me excluían. Entonces, mi hermana se echó a correr para dentro de la recámara y se quedó en la cama gritando. Y yo escuché y subí. Y mi primo bajó corriendo, pero él es muy blanco, como tú. Entonces bajó colorado, colorado así rojo y bien exaltado y fue, mami, es que esto y que la muñeca y no sé qué. Entonces yo subí con mi hermana porque dije, ¿por qué la dejas sola, no? Y mi hermana estaba llorando en la cama, así, chabolita, chabolita. Y yo vi a la muñeca ahí en el piso tirada, pero yo dije, pues algo les pasó, ¿qué onda? Entonces ya después, más tranquila, nos platicó lo que había pasado con lo de la muñeca. Que sí estuvo fue porque realmente no tienen explicación lógica, si nada más eran ellos dos. Porque a mitad de juego mi otra hermana pues, se fue. Yo creo que dijo, ay, este juego es muy infantil. Bueno, porque ella es más grande. Entonces sí dije, no, ¿cómo explicas eso? Estuvo muy feo. Y yo no lo viví. Pero yo vi la muñeca ahí en el piso cuando entré y la tiramos. Ya no pasó. Y hoy la muñeca regresó a la casa. Es lo que te iba a ¿El preguntar. basurero? Sí, justamente ya nunca la volvieron a ver. No, 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 no. Yo pensaría porque yo sí le dije a mamá, ¿y si regresa? Pero no, gracias a Dios no. No, no manches, no. Eso sí me da mucho miedo. No, a mí también no me La gustan. quemaríamos, yo creo. Como a la otra que quemaron. A mí tampoco me gustan así las muñecas ni muñecos. Digo, después de lo que platiqué del Teletubby. Ya no te quedaron ganas de tener No, juguetes. Ah, sí volví a tener, ¿no? Pero a un dato curioso, en la casa de mi tía, ella tenía una Annabelle. O sea, no la de los Warren. ¿y yo qué? No, o Ella sea, es una Warren. Ah, ajá. no la que está en el Museo Warren, sino ese modelo de muñeca. Ella tenía. Y era más o menos del mismo tamaño de una Annabelle. Y me acuerdo que un día llegué y la tenía en su oficina. Así, la tenía en un mueble hasta arriba. Ujú. Y entro y justamente mi vista se clava en la muñeca. Sí, fue lo primero que viste. Le digo, mamá, ¿esto es Annabelle? Me dice, no, y le digo, sí, o sea, es el modelo, pues. O sea, no es Annabelle de allá de Estados Unidos. Ajá. Me dice, ¿a poco? Le digo, sí, es el mismo, porque tiene el pelo rojo, es como amarillita, tiene la nariz de triángulo. Dije, no, ese es el modelo de Annabelle. Y total, estuve ahí en la oficina porque tenía la computadora, escuchaba música y demás. Y de repente, ¡puf!, que se mueve la muñeca. Y le digo, mamá, no, bye, yo ya no quiero estar aquí.
Y Quema esa cosa. y la muñeca la quitaron y la aventaron a la bodega. Pero no sé, o sea, no entiendo si es realmente porque hay algo o simplemente por el poder que le damos al decir, es que con Annabelle pasó esto. Por eso te digo, ¿qué tal que abres un portal y yo con mis portales ya, no? Bueno, ¿qué tal y abres un portal? Y es que yo creo que la concentración de uno sí tiene mucho que ver. Porque si tú te clavas en algo o dices, no, como lo dicen la ley de atracción, de que me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto, y te pasa, ya sea bueno o malo, yo creo que es así que te la ves y tú lo vinculaste luego con la muñeca de Annabelle. ¿Y qué implica lo de la película de la muñeca de Annabelle? Cosas paranormales, ¿no? Entonces yo creo que aunque estuvieras escuchando música y demás, pues puede que te hayas concentrado inconscientemente de decir, "Ah, No va a pasar. algo puede pasar y te pasó." No. Como Sí, ahorita lo de la puerta, o sea, de estamos hecho. platicando y nos movieron sí fue como Sí, si quisieran abrir, como si hubieran ¿no? empujado la puerta un Ajá. poquito. No, pero de De hecho, la manija. aquí, por lo menos yo, aquí sí no he vivido No, nada nada. así. No, porque cuando vivía ahí Fue tu primera vez. sí. No, pero a mi mamá sí ya le tocó. ¿Aquí? Sí, platica que estaba, creo que aquí, en la sala. Estaba trabajando y dice que le tocaron la puerta. O sea, mi papá salió a trabajar y no sé, como 5 minutos después se escuchó cómo tocaron la puerta y mi mamá salió a abrir y no había nadie. Pero a mí no. Yo aquí no. Cuando vivía ahí en Tlane, en la otra casa, allá sí, muy seguido. De hecho, todas las noches, o bueno, no específicamente todas las noches, sino muchas veces en la noche pasaba que teníamos como una azotehuela y ahí había una puerta de esas de aluminio, como de cocina. Entonces, cada noche se escuchaba cómo se abría. Se escuchaba la manija, cómo se bajaba y pero salías, o sea, yo varias veces salí. Dije, pues a ver qué. Salías y la puerta estaba cerrada. Aunque se acabara de escuchar el ruido, la puerta nunca se abría. Pero claramente se escuchaba así como bajaban la manija. Y Era en, un e- alma y penando en esa ahí. casa siempre pasaron cosas. De hecho, una vez escuchamos que se caían todos los trastes de la cocina. Pero Mm. hacía un ruido fuerte. O sea, no había manera de que hubiera sido arriba. No, no, no. Fue en la casa. Y fuimos a ver a la cocina y nada. Me tocó ver varias veces cómo alguien se paraba fuera de mi puerta. Ay, Porque no, yo odio eso, odio eso. dejábamos un foquito. De hecho, aquí tenemos esa lámpara. La dejábamos prendida. Y se veía así la luz porque entraba por abajo de la puerta y se veía cómo se paraban afuera de la puerta. Las primeras Odio veces, las siluetas, sí, las odio. las primeras veces Las me daba sombras. miedo. Ajá. Nunca me paré las primeras veces. Ya hubo un momento en donde dije, bueno, ¿qué tal si es alguien? O sea, si es mi papá, mi mamá o mi abuelita, que Ujú. necesitan algo. Entonces vi la sombra y me paré y abrí. Y no había nadie. Yo, fíjate, después ahorita que mencionas eso, después de lo que me pasó en Cancún, igual de la puerta, así Ujú. como eran las patas de cabra, yo ya no, y yo tengo un trauma con las puertas. Ay, no, no es cierto, pero sí, sí me da mucho miedo ahora ver abajo de las puertas si escucho algo porque no dije qué tal y veo algo que no debo de ver. Ay, no, eso sí me da mucho miedo. Cuando iba en la secundaria, todavía no teníamos los 3 niveles. Bueno, teníamos, más bien no teníamos el tercer nivel. Estaba como, era la azotea, pues. Ujú. Solo teníamos los 2 pisos. Y mi mamá a mí me estaba peinando, no es cierto. No, sí, creo que fue en la mañana. Y ella subió por su uniforme a la azotea. Entonces bajó corriendo y estaba llorando porque se escuchó que azotaron la puerta de la cocina. Y la recámara de mamá pues está pasando a la sala, ahí, luego, ahí, luego. ¿Cortas eso? No. Y bueno, este, entró corriendo y llorando y le dijo a mamá, es que me viene correteando, pero mi mamá le dijo, ¿qué? No, es que no sé qué, es que nada. Y no podía hablar, como que tartamudeaba demasiado y estaba así súper exaltada y cuando se tranquilizó,
Ya se me vino otra historia a la cabeza con mi hermana. Es que a ella le pasaron más cosas que a mí. Ahora te voy a explicar por qué. Luego invitamos a tu hermana. Sí, hay que invitarla. Hay que invitarla. Y ya cuando se tranquilizó nos platicó bien. Grabamos en tu casa, ¿qué tal? ¿Nos pasa algo? Es más probable, ahí hay muchas cosas. Así, que aquí ya nos pasó esto y aquí no pasa nada, imagínate ya. Mi casa sí está muy cargada. Bueno, no sé, bueno, ahorita me quitas eso. Pero entrando a mi casa luego sí se siente como muy pesada. No sé a qué se deba energía o algo, pero siempre se siente así como, bueno, la mayoría de las veces. Solo cuando la cura mi mamá se siente más tranquila la casa. Pero en las noches no ni quiere salir al baño Hay cuando que está dejar todo cámaras. oscuro. Sí. No, yo creo si dejas en mi casa unas cámaras y si captas algo de eso es fuera de. Sí, sí, sí. Y hay que hacerlo a un museo. Ah, El Museo de los Warren vale. Mexicanos. El museo de los Paul. Bueno, volviendo, ¿no? Y nos platicó que ella subió por su ropa y que cuando iba bajando las primeras escaleras, escuchó que algo venía corriendo atrás de ella. Pero en ese entonces teníamos una perrita que se llamaba Princesa, en paz descanse también ya. Y era era entre cruza de Rottweiler con Labrador. Pero estaba adentro, no salió para nada. Estaba dormida y ella dice que escuchó que algo venía atrás de ella, entonces dice que se echó a correr en las escaleras y cuando ya se azotó la puerta porque pues, por los nervios de que escuchaba las patas, como si fuera algo Como muy un perro. pesado. Ajá, como un perro O sea, o algo escuchaban muy las pesado. típico que corre un perro y se Ujú, escuchan sus garritas en el suelo. sí, pero pesado, no sé cómo explicarte, Sí, un como perro grande. grande, así pesado, ¿no? Entonces, dice que cuando cerró la puerta, que le rasguñaron la puerta. Y ella se asustó todavía más porque vio a la perra adentro. Y la perra era muy protectora, sobre todo ella cuando nos la llevamos a Cancún, ella nos dijo el señor este que absorbía todo lo que nos lanzaba, ¿no? Y ella sí se enfermó, se enfermaba mucho. Entonces, ya nos platicó eso y todo eso. Tengo otra historia, igual de mi hermana, no son mías, es de mi hermana. Haz de cuenta que estaba el comedor y al ladito teníamos un sillón que ya está viejito, ya tiene años, bueno, ya tenía años ese sillón. Y dice mi hermana que estaba todo apagado y los inquilinos de arriba, si abren la puerta se ve su reflejo hacia nuestro piso, porque están enfrentito. Y dice que cuando ella salió al baño y volteó hacia la sala, hacia el sillón, había una señora ahí sentada y que se le quedó viendo. Pero para esto hago un paréntesis. Cuando ella era más chica, a ella se le pegó no sé si era una bisabuela o era una Familiar. familiar muerta. Y a ella como que se le metía. O eso nos dijo el señor que te digo. Es que él sabía muchas cosas, la verdad. Como que a mi hermana, como que su esencia se le plasmaba a mi hermana, Ujú. ¿no? Su mirada no era de mi hermana. Porque ahorita la ves y se ve normal, pero mi hermana la más grande y yo, siempre que la veíamos, nos veía como con odio, como con burla, no sé cómo, pero daba mucho miedo. A nosotras nos daba miedo. Entonces, yo cierro paréntesis. Ay, me asusté. Ya me estoy sugestionando yo también. Entonces dice que vio a una señora ahí en el sillón sentada y que se le quedó viendo y mi hermana pues se echó a correr otra vez a nuestra recámara y se puso a llorar y mi mamá salió luego y le dijo, no, es que a lo mejor viste mal, viste a lo mejor la sombra de uno de los inquilinos o no sé qué, para tranquilizarla porque estaba hasta pálida. Yo te dije, ay, se le va a disparar el azúcar a mi hermana. Y ella dice, no, es que era una señora, estaba así, dice, estaba sentada y después se hizo así y me volteé a ver y no, yo me lo imaginé y me dio mucho miedo, ya no quería salir al baño en la noche, porque en esa sala siempre como que abajo de nuestro comedor siempre hay como que se siente raro, no, de esas veces que sientes como que miedo, pero sin que, o sea, Sin que haya ponle nada. tú que andas pensando en otra cosa y pasas por un lugar y dices, ay, me sentí raro, ¿no? Así le pasa a mi hermana eso. A ella le pasan muchas cosas. Hay que invitarla un día. Sí, para que nos platique todas sus experiencias. Y hay que invitarla al podcast a que
para que lo escuchen de voz de ella. Claro. Porque a mí lo único que me pasó, pues, pero ya me expandí con lo de mi hermano. No, pues está bien. Ya para cerrar, te voy a contar una historia. Es bien cortita. Ajá. O sea, no es una historia así bien larga. Pero me acaba de pasar. O sea, no tiene ni un mes. A ver. Estaba entregando trabajo de mi mamá allá en Tulane. Y estaba en el teléfono esperando el camión. Total, trae audífonos, todo. De repente veo el camión así a lo lejos. Y digo, no, pues ahí viene mi camión. Y guardo el teléfono. O bueno, creí que lo guardé. El camión se para un poquito más para adelante. Entonces yo camino hacia el camión. Y cuando subo al camión siento que se me cae algo. Así que me pega en la pierna y rebota. Y le digo al chofer, aguante, aguante. Pues se me cayó mi teléfono. Porque me agarré y ya no lo traía. Entonces me bajo, volteo hacia el piso. Dije, pues va a estar ahí. El teléfono no estaba. Entonces me bajo y veo hacia donde estaba parado esperando el camión. Y el teléfono estaba hasta allá. ¿Es en serio? Sí. O sea, tuve que correr por el teléfono, regresarme. Pero lo que no me explico es ¿Qué fue qué fue lo que sentí. lo que te cayó en el Porque pie? sentí que me pegó en el pie. Ajá. Pero obviamente el teléfono no pudo ser. Porque estaba como, No, porque se fue a... estaba como a 4 metros. Era imposible que fuera el teléfono. Pero gracias a eso sentí que no traía el teléfono. Wow. ¿Quién sabe qué? ¿Casualidad? No No creo. lo creo. ¿Coincidencia? Tampoco. Tampoco. No, pues qué fuerte. Qué fuerte, la verdad. Pero lo bueno es que sigues teniendo tu celular. Gracias a eso. Me asustaron, pero Ahí el está. teléfono ahí está. Pero bueno, pues ya no. Ya. Ya sería todo de Todo de nuestra hoy. parte, todas nuestras historias. Bueno, no Todas. todas, obviamente. Bueno, O bueno, la no sé tu vida, la pero, mayoría de... por ejemplo, de mi caso tengo una historia ahí, ella ya la conoce, y historia la más fuerte que he vivido, que en algún capítulo posterior la contaré, porque no la puedo contar así como fue, porque es imposible, pero en un próximo capítulo van a tener esa historia, que la verdad es que trae Sí, de dónde, ¿eh? Trae de dónde. Sí. Usa una protección cuando la cuente. Sí, Sí, está me muy voy a encerrar en fuerte. un círculo de sal, porque si platicando Bueno, historias tranquilas nos pasó lo de la puerta, imagínate con eso. va a estar más fuerte. Pero bueno, sería todo de nuestra parte. Esperemos si les haya gustado. Y nos vemos. Y también que nos cuenten por ahí sus historias y las podemos igual leer si quieren. Y hacemos una reacción de las historias de ellos. ¿Qué te parece? Sí, de hecho, voy a ver un correo. Ahí por si quieren mandar las historias, las envían al correo y aquí las leemos y ya. Bueno, Cuídense mucho. hasta luego. Bye. Bye.